Bienvenidos al podcast Expert Talks. Soy Leo Jiménez, CEO de Go4Click y me apasiona el mundo de la innovación y el aprendizaje. Quiero acercarte conversaciones breves con referentes de la industria para inspirarte a expandir tus propias fronteras. Vení, acompáñame. Bienvenidos a una semana más del podcast Expert Talks. En esta oportunidad voy a tener el lujo de conversar con Santos Videla, People Global Director en Globant. Bienvenido, Santos. Hola Leo, ¿qué tal? Muy buen día y muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente es un placer conversar con vos. Creo que a ambos nos hacía y nos hace mucha ilusión la conversación, con lo cual muchísimas gracias por la invitación y esperemos disfrutar el espacio al máximo. Así lo haremos, Santos querido. La verdad que es un placer que hayas aceptado esta invitación. Me genera mucha curiosidad y mucho interés cómo una de las compañías más innovadoras del mundo, su People Global Director, nos puede abrir un poco las puertas, ¿no? De qué es lo que ustedes, desde esa perspectiva innovadora, transgresora que tiene un poco Globant, cómo aterrizan programas de formación. Por lo tanto, nada, estoy muy curioso de poder escucharte, de poder compartir e entrevistarte alrededor del reto que preparaste para nosotros. Excelente. Bueno, déjame partir, Leo, primero de algunos datos generales, sobre todo para empezar a meternos en el contexto en el cual operamos actualmente, ¿no? La semana pasada leía justo un informe donde hablábamos de que casi 8 de cada 10 roles que van a existir a futuro todavía no fueron creados. Con lo cual, imaginémonos la importancia que tiene el tema de desarrollar una cultura de aprendizaje continuo en un mundo en el cual 8 de cada 10 posiciones todavía ni siquiera existen. Y algo que me llamó mucho más la atención es un informe del Foro Económico Mundial donde habla de que no solamente a futuro es el desafío, sino que ya para finales de 2023, la mitad, Leo, de las habilidades básicas que la gente tiene que aprender van a cambiar. Con lo cual, el desafío es inminente. Nosotros en Globan somos una compañía que provee servicios tecnológicos que impulsan la transformación digital y ayuda a otras compañías a reinventarse. Somos, como siempre decimos, la compañía detrás de muchas de las innovaciones que probablemente conozcas. Imagínate para una compañía como Globant, donde la innovación es parte del corazón de lo que hacemos, no es parte del corazón de la propuesta de valor, la importancia y el rol que tiene el upskilling y reskilling en todo lo que hacemos para preparar a los equipos, tanto para necesidades actuales como para necesidades futuras. Nosotros en base a esto, años atrás, como conversamos anteriormente, creamos la Universidad de Globant, lo cual es un símbolo de orgullo enorme para quienes trabajamos y tenemos la suerte de ser parte de esta compañía. Y en esta universidad, que fue evolucionando con el tiempo, que fue cambiando con el tiempo, hemos ido incorporando año tras año nuevas experiencias de aprendizaje, hemos ido incorporando nuevos formatos de aprendizaje, nuevas metodologías de aprendizaje, y al día de hoy tenemos más de 4.500 experiencias de aprendizaje distintas, que están armadas en casi 60 mapas de aprendizaje que abarcan temas desde el metaverso, blockchain, diversidad e inclusión, sustentabilidad, liderazgo y sobre todo un tema que está en boga, del cual probablemente al final del capítulo conversemos un poco más, que es la inteligencia artificial. ¿Correcto? Nosotros teníamos un campus al cual accedían, para que te des una idea de la magnitud, Leo, más de 15.000 personas por día. Con lo cual realmente una propuesta de valor, de aprendizaje muy robusta, con un nivel de volumen muy, pero muy, muy alto. Sin embargo, había algo que nos faltaba un poco en ese día a día, que era cómo logramos de alguna forma u otra conectar mejor y transformar las experiencias de aprendizaje, personalizándolas básicamente, y engloban, esto es un dato que no te conté, pero que siempre me gusta tener este tipo de información, porque creo que realmente hacen a la historia, de las 4.500 experiencias de aprendizaje, había 1.000, Leo, que fueron creadas de Glovers, o sea, por Glovers, para Glovers. Y en Globant somos una compañía de 27.000 empleados, distribuidos en casi 25 países a nivel mundial. Nacimos en Argentina y de Argentina, como siempre decimos, nos expandimos al mundo. Entonces, imagínate el potencial que había en esa red de aprendizaje para potenciarla, para generar conexiones. Y entendíamos que el campus cumplía muy bien una gran parte del rol, pero que teníamos una oportunidad para terminar justamente de potenciar esas conexiones y esa red de aprendizaje. ¿Correcto? Sobre esto, y esto para mí es muy importante cada vez que uno innova, lo que definimos fue empezar por escuchar activamente a la gente. Creo que el primer paso en una innovación, Leo, tiene que ver con salir de lo que yo creo que es correcto y darle la oportunidad a la gente, que la gente me diga lo que necesita, cómo la puedo ayudar, cómo la puedo potenciar,
Por eso para mí la escucha activa y la empatía en una innovación juegan un papel tan, pero tan importante, sobre todo al principio. Entonces lo que decidimos hacer fue algo muy simple. Yo creo que lo simple a veces, lo simple, perdón, a veces es lo que realmente termina siendo las grandes transformaciones. Hicimos una encuesta para preguntarle a la gente muy directo, ¿cuál es la mejor forma en la cual aprendes? ¿Cómo elegís aprender? ¿Con qué formatos? ¿De qué manera? ¿En qué momento? Quiero contarte, Leo, 3 datos que llevan justamente a la innovación que nos ha permitido empezar a resolver parte de este problema barra oportunidad que teníamos, ¿no? Por un lado, cuando hablamos de formatos de aprendizaje, el primer formato elegido fue a lo que ya teníamos, que eran los cursos, los videos online y demás. Eso en el campus estaba. Y para nuestra sorpresa, el segundo formato de aprendizaje que la gente elegía era las reuniones uno a uno, o el famoso y conocido aprendizaje entre pares. Pero más del 50% de la gente que te decía, sí, me encantaría aprender con mis pares, no conocía a los referentes. E imagínate una compañía global, como te contaba Leo antes, ¿no? 27.000 Glovers, 25 países. Imagínate la cantidad de vínculos que se podrían generar, pero que no se generan simplemente porque no está el espacio o porque la gente no sabe dónde ir. Y por otro lado, lo que la gente decía es que si ellos entendieran quiénes eran esos referentes, estarían dispuestos a dedicarle más de 2 horas por semana a aprender entre pares. Imagínate el tamaño de la oportunidad que hablábamos, ¿no? Y sobre eso, lo que decidimos hacer, Leo, justamente fue implementar una nueva aplicación dentro del campus a la cual le pusimos Learning Match, que al final del día, déjamelo poner en palabras muy, pero muy, muy simples, terminó siendo un Tinder de Learning, ¿correcto? Ahora te voy a explicar por qué, en qué consiste el Tinder de Learning y sobre todo, Leo, contarte qué resultados tuvimos con esto, porque algo importante para mí cuando uno innova tiene que ver siempre con medir, 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 entender el impacto, y esta frase la quiero cambiar siempre a medir, diagnosticar y actuar, ¿no? Es, tengo la información, con eso la diagnostico y a partir de eso justamente voy iterando la idea para hacerla cada vez mejor. ¿Cómo funciona el Tinder de Learning o el Learning Match? ¿Qué significa? Entonces, a través de un pequeño onboarding en el campus, donde la persona justamente cuenta qué habilidades masteriza y cuáles son el tipo de conocimientos que tiene, y al mismo tiempo pone qué habilidades le interesan. Lo que tenemos, Leo, es un algoritmo de inteligencia artificial que procesa la información y te recomienda matches para que lo que vos quieras aprender haya un experto al otro lado que te pueda enseñar, ¿correcto? Y lo mismo hace cuando vos podés enseñar, le recomienda tu perfil a otras personas. Y lo interesante para mí del algoritmo es que no solamente te recomienda en base a lo que vos completaste, sino que entiende cuáles pueden ser las habilidades complementarias a lo que vos estás aprendiendo hoy por hoy y te va sugiriendo otros expertos, ¿correctamente? Con lo cual, a partir de eso dijimos, bueno, vamos a lanzarlo. Esto nos llevó, lógicamente, varios días, meses y semanas de brainstorming, un trabajo realmente muy intensivo, como toda innovación. Y vos que sos emprendedor, creo que lo tenés en el corazón y lo sabés mejor que nadie, Leo. Dijimos, bueno, vamos a lanzarlo y a partir de eso ver qué pasa. En un mes, Leo, únicamente, primer mes de lanzamiento, casi 800 personas usaron la aplicación. Nosotros teníamos en la cabeza que por ahí 100 personas, 200, 300 iban a inscribirse. En el primer mes, Leo, únicamente, casi 800 personas usaron la aplicación. Y quiero contarte algo que para mí es muy interesante en todo esto, como en toda innovación, que no solamente la innovación nos ayudó a empezar a encaminar esa oportunidad, sino que al mismo tiempo abrió otros canales que nunca nos habíamos imaginado. ¿A qué me refiero con esto? Nos sirve, por ejemplo, para hacer o para ejecutar programas de mentoreo, nos sirve para que la gente aprenda idiomas y practique conversaciones con otros Glovers que están en diferentes lugares del mundo, nos sirven para que los Glovers practiquen el pitch de negociación y la forma en la cual negocian de alguna forma u otra o cuentan la propuesta de valor que hoy tiene Globant. Entonces, realmente una innovación nos llevó a otra innovación y para mí lo clave en todo esto es que a partir de este conjunto de innovaciones empezamos a, por un lado, incrementar la cantidad de horas que la gente aprendía por año. En 2022 logramos una mejora, Leo, del 15% en este capítulo. Pero algo interesante para mí de toda innovación es que al principio suele ser lineal la transformación, pero una vez que las piezas del ecosistema empiezan a conectar, empieza la parte exponencial de la transformación. Y si comparamos el resultado de Q1 2023 contra el Q4 del 2022, es decir, el primer trimestre del 2023 contra el último trimestre del 2022, hemos incrementado un 50% las horas de aprendizaje. Con lo cual, imagínate lo que nos permite cambiar todo un conjunto de innovaciones cuando arrancan a potenciarse y a combinarse. Y quiero cerrar con esto, Leo, esta parte, porque para mí es algo muy importante, tanto en educación
como en las áreas de people, básicamente, o recursos humanos, que tiene que ver con medir efectivamente el retorno de lo que hacemos. Y hay algo muy importante para mí que era, ¿cuál era el retorno efectivamente de este aprendizaje y cuánto la gente, Leo, lograba implementarlo en el día a día? Entonces creamos un KPI que se llama Learning Applicability, que lo que hace es, nos permite entender cuánto de lo que la gente aprende lo puede volcar a tareas del día a día. Cuando empezamos a medirlo, Leo, el KPI nos daba entre 70 y 80%. Hoy, y este es otro resultado del cual estoy, por supuesto, muy contento y orgulloso, hemos llegado a un 90% de aplicabilidad del contenido. De nuevo, ¿gracias a qué? A medir, a entender, a escuchar activamente, a empatizar con el cliente, con el consumidor, con el Glover, y sobre eso justamente iterar el contenido. Entonces, creo que gran parte de innovar o de cambiar tiene que ver con, por un lado, animarse, por otro lado, entender efectivamente qué necesita la persona y a partir de eso empezar a implementar diferentes tipos de soluciones que cambien la forma en la cual aprendemos. Y creo que hoy, Leo, tenemos un panorama realmente muy interesante con todo lo que viene en educación. Me parece que este algoritmo, este Learning Match, que combina justamente la inteligencia artificial y lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas, es solamente un primer paso en cómo seguir cambiando, transformando e iterando la propuesta educativa que hoy tenemos en Globan para formar constantemente y hacer un upskilling y un reskilling de cada uno de nuestros equipos. Con lo cual, un poco leo el panorama al cual nos enfrentábamos, la solución que implementábamos y sobre todo el impacto que esto tuvo, ¿no? Total, la verdad que es un placer escuchar a un poco entrar en las venas de una de las empresas más innovadoras y que piensen en esta idea del match learning me parece clave, alineado con una tendencia muy notoria en estos últimos años que tiene que ver con el aprendizaje social, ¿no? Entender que hay un vehículo muy potente que tiene que ver con el otro como motor o guía o promotor o estímulo para aprender, que creo que la formación online nos confundió, digamos, ¿no? Es decir, creemos que lo online nos aleja de nuestro par y creo que si podemos usar la misma tecnología para entender o potenciar nuestro costado social, el aprendizaje puede potenciarse sin duda. Santos, respecto a esta implementación, vos bien contabas que tuvo como un proceso, que partieron, creo yo, de la única manera que parten las buenas soluciones, que es preguntando al usuario qué es lo que necesita y no suponiendo o infiriendo. Me gustaría que nos puedas compartir qué aprendizajes obtuviste, digamos, qué cosas, si para la siguiente innovación, que entiendo que esto va a seguir en continua evolución, ¿qué te llevas de esta experiencia? ¿Qué no volverías a hacer o qué harías diferente de cara a la próxima innovación? Gracias, Leo, primero por la pregunta y por la oportunidad de compartir esto, porque creo que una gran parte del valor que tiene este tipo de conversaciones, creo que es compartir lo que aprendimos durante el proceso. Yo tengo una frase de cabecera siempre que es, creo que en la vida aprendemos o ganamos o aprendemos. Me parece que siempre de alguna forma u otra de lo que hacemos o implementamos algo positivo y la solución es realmente muy, muy buena y tiene un gran resultado, o nos permite aprender muchísimo. Me parece que gran parte del valor que tiene esto que haces, por eso te felicito nuevamente ahora ya en público por lo que generaste y por lo que haces, tiene que ver con compartir el detrás de escena y lo que fuimos aprendiendo para inspirar también a muchísimas otras personas y sobre todo potenciar el valor del aprendizaje, ¿no? Déjame dividir por ahí un poco los aprendizajes, Leo, en tres grandes ejes. El primero para mí, lo refuerzo, lo decías vos en la pregunta, tiene que ver con la importancia de la escucha activa y la empatía para entender qué necesita mi cliente, mi consumidor, el equipo al cual yo justamente quiero ayudar a transformarse y sobre todo la humildad para entender que muchas veces lo que yo pienso no es efectivamente lo mismo que la gente necesita. Entonces creo que es muy importante basarse en la data, en la escucha activa y en la empatía para entender efectivamente de dónde partir. Cuando yo parto de lo que la gente necesita, mis oportunidades de éxito se multiplican, porque la gente efectivamente está necesitando eso o me está diciendo yo tengo este problema, ayúdame por favor a resolverlo. Con lo cual, ese para mí es el primer aprendizaje. Segundo, Leo, el valor que tiene la comunidad. Qué importante, digo, en Globan somos una empresa de tecnología y en tecnología hay muchísimo conocimiento distribuido en diferentes personas, en diferentes lugares, en diferentes capítulos, en diferentes cursos. Y el valor que tiene la comunidad
apoyarse en la red, generar networking, los vínculos para intercambiar. Cuando las grandes compañías y organizaciones logran permitir y crear un espacio donde la gente puede intercambiar propuestas, donde la gente pueda conocerse, donde la gente pueda conectar, creo que el valor es infinito. Vos lo de vivir muchísimo en todo lo que es el emprendedurismo. Me parece que a raíz de conectarse con emprendedores, con compañías, con organismos públicos y privados, creo que realmente el potencial que tenemos de crear soluciones de valor es infinito. Entonces, mi segundo learning tiene que ver con eso, con apoyémonos en la comunidad que tenemos, porque hay mucho valor que a veces está enfrente de nuestros ojos y no terminamos de ver. Ese fue un segundo learning para mí muy interesante, sobre todo viendo la cantidad de gente que se anotaba al Learning Match, la cantidad de gente que quería compartir su conocimiento y no sabía cómo hacerlo, y la cantidad de personas que querían aprender y no sabían a quién conectar. Entonces, me parece que es muy importante reforzar el punto de comunidad y todo lo que podemos lograr a través de un muy buen networking y muy buenas conexiones justamente humanas y personales, ¿no? Y el tercer aprendizaje, Leo, grande, y después quiero cerrar con parte de lo que no salió tan bien, porque me parece que uno cuenta siempre la parte linda del capítulo, pero creo que también es interesante contar lo que no salió tan bien. Pero bueno, el tercer aprendizaje tuvo que ver con cuando nosotros logramos conectar lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas, me parece que ahí realmente soltamos y logramos el potencial infinito de lo que hacemos, ¿no? Creo que no es ni solamente lo humano, ni solamente la tecnología, me parece que es una y otra. Entonces, esta herramienta justamente potenció eso. Fue un algoritmo de AI que permitía entender qué tipo de habilidades la gente quería aprender, generaba a partir de eso un encuentro entre personas y sugería habilidades on top de eso. Ahora, el encuentro después era entre personas, donde la gente justamente conectaba, donde la gente hablaba, empatizaba. Entonces creo que es muy importante lograr siempre lo mejor de ambos capítulos, ¿no? Es lo de lo cual sí, por ahí hubiera hecho distinto, porque me parece que también es interesante con el diario del lunes decir, ¿qué hubiera por ahí cambiado si tengo la oportunidad de hacerlo de nuevo? Y a veces creo que nos desafiamos a niveles de perfección muy, pero muy, muy altos y queremos que la solución lo tenga todo. Que sea simple, que sea amigable, que sea fácil, que sea data-driven, que nos permita que la gente conecte del día uno. Y creo que nosotros por eso por ahí demoramos un poco la solución, demoramos en tiempos global, donde realmente las cosas pasan de manera muy, muy rápida, pero por ahí tardamos 4 o 5 meses en generar el algoritmo, crearlo, generar el módulo, implementarlo, y yo creo por ahí que hubiéramos podido hacerlo de manera más rápida. Por ahí en 3 meses, con un prototipo más pequeño, por ahí probar con un grupo de gente más chica y animarnos a entender que a veces lo hecho es mucho mejor que lo perfecto, que es una frase también que a mí me gusta mucho y me ayuda a trabajar en el día a día. Entonces, si hubiera, Leo, implementado e iterado mucho más rápido, porque hay muchas cosas que no se ven hasta que la solución no está en vivo. Y a veces nos pasamos horas, viste, haciendo un brainstorming, entrando en una sala, pensando qué diría la persona cuando la use, etcétera, etcétera. Y es mucho más fácil a veces ir y probar. Entonces creo que tenemos que romper un poco, Leo, con el paradigma de lo perfecto y animarnos a implementar soluciones de manera más rápida, más simple y evitar caer en la trampa de quedarnos en una sala yendo, viniendo. Y me parece que es mucho más positivo y que haría mucho más valor iterar sobre todo y lanzar de antemano. Con lo cual, eso es parte de lo que por ahí hoy, con el diario del lunes, hubiera hecho de manera distinta, ¿no? Qué perlita esta charla, la verdad, Santos, te vuelvo a agradecer porque más conozco de la solución y un poco de lo que están haciendo y más impresionado estoy. Ahora me gustaría hacer doble clic en el bonus track, ¿no? Este espacio en el que intento profundizar un poquito y está vinculado con este último, este aprendizaje de lo que no salió tan bien. Em, Porque cuando pensamos soluciones, vamos más allá, ¿no? Intentamos imaginarnos cómo será la interacción del usuario con esa solución. Y ahí me surge la duda, ya entrando en vuestra solución concreta, ¿cómo se imaginan o cómo terminó evolucionando las habilidades para enseñar de las personas, ¿no? Es decir, me imagino, me toca a mí, me hacen esa propuesta, digo, qué guay, me apunto, y digo, después me toca, tengo esta tarde la primera sesión, y digo, ¿cómo Globan pensó y si implementó o si tiene pensado implementar algo que haga el puente entre mis skills de, yo sé, de un tema en particular, pero quizás no sé enseñar, que es como una meta habilidad, ¿no? Que está por encima de las habilidades que tengo. Entonces, ¿cómo ustedes desde la solución lo pensaron o cómo les fue en la implementación para salvar este gap? Porque el aprendizaje en pares está muy guay.
cuando se encuentran dos personas que tienen cierto nivel o cierta habilidad para poder transmitir lo que saben, ¿no? Y me parece que es un poco crítico en este aspecto. ¿Cómo fue el approach de ustedes en ese sentido? Totalmente, Leo, y es muy interesante lo que traes a la mesa, porque creo que nosotros partíamos de una premisa, déjame partir de esto, y ahí hilo con la respuesta. Nosotros partimos de una premisa que era, todas las personas tienen algo para aprender, y todas las personas, Leo, tienen algo para enseñar. Para mí eso fue muy valioso en el proceso de descubrimiento, justamente cuando empezamos a pensar o repensar la propuesta en materia educativa de Globant. Y sobre eso, como bien decís vos, no es lo mismo básicamente masterizar un skill y ser justamente o un gran programador, un gran desarrollador, un gran líder, una persona que masteriza muy bien un tipo de habilidad, que poder transmitirla y enseñarla. Son dos capítulos muy distintos y de hecho pasa mucho que tenemos gente o hay gente experta en el mundo que no logra transmitir y tenés gente por ahí que tiene menos expertise pero que logra transmitir de manera más simple. Entonces, parte de lo que implementamos para acompañar esto, y creo que ahí sucede de alguna forma u otra gran parte del clic que hicimos fue cómo implementamos un programa que se llama el Train the Trainers, y de nuevo, ¿no? me salgo de lo que ya conocemos en la industria educativa y demás, que es el típico programa, pero es cómo yo le explico a la gente a poder transmitir, a poder comunicar, a que puedan hilar con un buen storytelling, a que sea simple, a que sea fácil, a que empaticen con la persona que entre, y reinventamos básicamente todo un programa para poder ayudar a estos nuevos coach, o como querramos llamarlo, coach, mentores, maestros, profesores, hay un montón de maneras básicamente en la cual la gente puede transmitir conocimiento para acompañarlos en este camino y justamente que tengan de alguna forma u otra una mejor llegada a ese cliente final. Estamos hoy en ese momento de cambio, con lo cual probablemente en el próximo podcast tenga ya más números, más información para contarte sobre cuánto recomiendan el programa, cuánto efectivamente lo pueden aplicar. Por ahora estamos simplemente en este primer paso en la transformación, pero sí creo que hay un mensaje potente acá, Leo, que tiene que ver con cómo compañía también, como organización, acompañamos los procesos de cambio y transformación, porque los líderes son el principal vehículo a través del cual las compañías nos transformamos, sino el vehículo esencial y el único vehículo que tenemos para realmente transformarnos. Entonces creo que es muy importante implementar la solución, pero al mismo tiempo poder acompañar en este proceso de cambio, ¿no? Entonces creo que eso fue muy importante para efectivamente ayudar a la gente a enseñar mejor y que puedan transmitir mucho más conocimiento. Y creo, Leo, que hoy estamos en un momento, me gusta mucho esta frase a mí también, pero en un momento iPhone a nivel educación. Y déjame explicar a qué me refiero con esto, ¿no? Creo que empezó a aparecer hoy la inteligencia artificial. Nosotros en Globant tenemos la suerte de ya hace casi 20 años estar trabajando en el tema. Digo, desde el día que en Globant nace, creo que siempre estuvo presente, con lo cual nos llega en un muy buen momento este boom que teníamos. Si bien hace mucho tiempo venía creciendo, y la inteligencia artificial está transformando hoy los modelos educativos y de aprendizaje enormemente. Históricamente nos preparaban básicamente para memorizar contenido y hoy simplemente un chatbot, Leo, nos ayuda a entender ese contenido, a hacer la pregunta correcta y a partir de eso tener la información. Creo que tenemos una oportunidad de hacer propuestas mucho más personalizadas y menos genéricas. Entonces me parece que ahí tenemos una oportunidad muy grande también de acompañar mejor a las personas. Lo que te sirva a vos, Leo, probablemente no sea lo que me sirva a mí. La gente aprende de muchas maneras distintas, aprende con videos, hay gente que aprende leyendo, hay gente que aprende escuchando, hay gente que aprende, como decías vos, de manera social y colaborativa, intercambiando conocimiento. Entonces creo que estamos en un momento donde no terminamos de entender todavía el potencial y el cambio que se viene en materia educativa. Y creo que ahí hay una oportunidad muy, pero muy, muy grande, Leo, como compañías, de acompañar mejor a las personas y de ayudarlos. Hay un punto que decía Darwin hace mucho tiempo que era, no sobrevive la especie básicamente más fuerte, sino al final del día la que más se adapta al cambio. Y en este contexto para mí de cambio, de nuevas habilidades, donde empiezan a aparecer habilidades como la flexibilidad, la curiosidad para hacer las preguntas de alguna forma u otra importantes, la flexibilidad para adaptarse al cambio constante, el pensamiento crítico para entender efectivamente qué información me da y cómo la proceso, creo que las compañías y las personas tenemos una oportunidad enorme, Leo, primero de animarnos y segundo punto de dejar de saber todo para pasar a aprender todo. Me parece que ese es un cambio radical en la forma de pensar. Creo que los líderes hoy por hoy, cada vez, entre comillas, tienen que dejar de dar las respuestas correctas y empezar a hacer, básicamente, muchísimas más preguntas y sobre todo dejar de creer que sabemos todo y estar muy, pero muy permeables a este cambio donde aprendemos todo. Con lo cual, resumidamente, un poco a tu pregunta y conectando con esto último, creo que es muy importante acompañar en el cambio,
ayudar a que la gente pueda enseñar de mejor manera, y por otro lado también adaptarnos y ayornarnos al contexto actual en el cual tenemos herramientas como la AI que están transformando la forma en la cual la gente aprende, haciéndola mucho más personalizada, y sobre todo, Leo, como seres humanos y como personas, tenemos la oportunidad realmente de aprender, desaprender, reaprender, y sobre todo, como te decía antes, de aprender constantemente y no de saber todas las respuestas, ¿no? Totalmente, estoy 100% de acuerdo con vos, Santos. La verdad que este episodio es un placer para mí poder escucharte e interpelarte y hacerte preguntas. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Te agradezco por tu generosidad y a todo el equipo de Globant, como siempre, por esa predisposición de aportar al ecosistema. La verdad que no dejo de sorprenderme. Déjame simplemente agradecerle realmente a todo el equipo que trabajó en esto, porque hay un equipo de gente muy, pero muy, muy grande. Hay todo un equipo de aprendizaje, hay todo un equipo de desarrolladores, en fin, un equipo realmente multifacético trabajando en este tipo de innovaciones, con lo cual agradecerle enormemente al equipo. Tengo hoy el placer de poder contar lo que hacemos en Globant y la forma en la cual upskilleamos y reskilleamos a nuestros equipos, pero realmente hay un equipo de gente muy, muy grande por detrás, con lo cual agradecerle enormemente, y sobre todo, Leo, agradecer también a vos, primero por la calidez, por la generosidad también para invitarnos, y felicitarte de nuevo por este espacio de colaboración que le abrís a muchísima gente y potenciás los aprendizajes de diferentes personas y diferentes compañías. Con lo cual, agradecerte enormemente. Ojalá nos veamos pronto y, como bien decís, tengamos la oportunidad de colaborar en alguna solución en el corto barra mediano plazo. Muchas gracias, Leo, y un abrazo.